Hola a todos, soy Ye y hoy es sin duda uno de los días más felices de mi vida. Después de tantas tormentas, malentendidos y rumores que me hicieron cargar con una injusticia enorme, por fin la verdad ha salido a la luz. He sido exonerado y lo más importante, he recuperado mi honor y la confianza de todos ustedes. Aún recuerdo claramente el momento en que me lancé al río para salvar a un hombre desconocido. No pensé en nada más, solo en que había una vida en peligro. Sin embargo, el destino quiso que esa buena acción se convirtiera en una pesadilla, la historia se distorsionó y de repente me señalaron como el culpable. Pero hoy todo cambió, ese hombre ha despertado. Ha contado toda la verdad y con sus palabras limpió cada mancha de duda que pesaba sobre mí. Escucharlo fue como sentir una lluvia suave cayendo sobre el alma, borrando todo el dolor y la tristeza acumulados. Lloré sí, pero no de tristeza, sino de felicidad, porque al fin la justicia volvió a su lugar. Quiero darles las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que no me abandonó, que siguió creyendo en mí cuando todo parecía perdido. Ustedes fueron la fuerza que me sostuvo en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Les prometo que seguiré compartiendo con ustedes historias llenas de emoción, esperanza y fe en la bondad humana. Gracias por estar siempre conmigo y que Dios los bendiga. El nuevo día comenzó con una luz suave y cálida. Llevé a mi pequeña hija Maya a la escuela. Su risa mezclada con el canto de los pájaros hacía que la mañana pareciera más luminosa que nunca. Iba sentada detrás de mí, abrazándome fuerte, tarareando una canción que había aprendido el día anterior. Su vocecita clara era como una melodía que disipaba todas las sombras del pasado. Cuando llegamos frente a la escuela, Maya me dio un beso en la mejilla y dijo con una sonrisa: «Papá, recógeme temprano». Asentí y la vi correr hacia la puerta del aula. En ese momento sentí algo que hacía tiempo no sentía, una paz sencilla, pura y completa. Un amanecer normal, sí, pero lleno de amor y significado. De regreso a casa abrí la puerta y vi a Cuyen en la cocina. Sin decir palabra la abracé por detrás. Ese abrazo tan simple y silencioso bastó para borrar todo el cansancio y el dolor acumulado. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Todo ha pasado ya, amor. Solo quedamos nosotros». Y tenía razón. Había sido absuelto, la verdad, finalmente había salido a la luz y podía volver a vivir junto a las dos personas que más amo en el mundo. La nueva cocina de nuestra casa estaba casi terminada. El aroma de la madera recién barnizada se mezclaba con el olor a arroz y jengibre, llenando el hogar de una calidez indescriptible. Cuyen decía que cuando la cocina estuviera lista, todas las penas también quedarían atrás. Con cuidado colocaba cada plato, cada taza, limpiando el polvo con una paciencia amorosa. Era como si con cada movimiento estuviera reconstruyendo el corazón de nuestra familia. Por mi parte, hoy iría al campo a pescar. No solo para tener una buena comida, sino para preparar una ofrenda al Dios de la tierra en agradecimiento por la paz recuperada. Quería dar las gracias al cielo, a la tierra y a nuestro hogar por devolvernos la armonía. El campo esa mañana estaba hermoso. El sol naciente bañaba los arrozales en un brillo dorado. Me arremangué los pantalones, tomé la red y entré en el agua. La corriente fresca corría entre mis pies como un saludo de la naturaleza. Mientras lanzaba la red, me senté a la orilla del campo escuchando el viento y el canto de los insectos.
Pronto, algunos peces plateados quedaron atrapados brillando como trozos de luna bajo el sol. Sonreí sintiéndome libre y en paz. Ya no había miedo, ni angustia, ni culpa. Solo tranquilidad y gratitud. Al mediodía regresé con una cesta llena de peces. Huyen había terminado de ordenar la cocina y su rostro se iluminó al verme. ¿Has vuelto? «¿Cuántos pescados?», dijo riendo. Dejé la cesta y observé la cocina nueva. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en los utensilios limpios. En ese instante comprendí que esta era la verdadera felicidad: una casa pequeña, una esposa amorosa, una hija risueña y un fuego que nunca se apaga. Esa tarde prepararé un banquete de agradecimiento: pescado frito, sopa agria, con flores de loto, verduras hervidas y una salsa picante con chile y ajo. No será solo una ofrenda, sino también un recordatorio de que, mientras exista gratitud, la paz siempre regresará sin importar las tormentas. Tomé la mano de Huyen y sonreí. La cocina ya no era solo un lugar para cocinar. Era el corazón vivo de nuestro hogar, donde el fuego del amor y la fe seguía ardiendo, manteniendo a nuestra familia unida, cálida y llena de esperanza. La luz de la tarde se filtraba por la ventana bañando el rostro de Huyen con un resplandor dorado. En sus manos sostenía un taladro eléctrico pequeño y el zumbido constante del motor parecía marcar el latido de nuestra casa, una casa que poco a poco volvía a la vida. Cada perforación en la madera dejaba un aroma a nuevo, a comienzos, a esperanza. Huyen se movía con una delicadeza admirable. Sus manos eran firmes pero suaves, precisas y amorosas. Cada tornillo, cada tabla, cada rincón que tocaba llevaba su huella, una mezcla de fuerza y ternura. La observé en silencio, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de gratitud. Ella no era solo mi esposa, era el alma que mantenía encendida la llama de nuestro hogar. Cuando todo aquello pasó, la confusión, las acusaciones, el miedo, Huyen fue quien más sufrió. La recuerdo temblando sin dormir, con la mirada perdida, temiendo perderlo todo. Pero nunca dudó de mí. Creyó en mí incluso cuando el mundo me dio la espalda. Y ahora, después de que la verdad saliera a la luz, puedo ver la paz regresar a su rostro. Su sonrisa es más luminosa, sus ojos más tranquilos. La seguridad ha vuelto no solo para ella, sino para nosotros tres, para nuestra pequeña familia. En la cocina nueva, el sonido del taladro se mezcla con el olor a madera recién barnizada y con el suave aroma de una sopa que hierve en el fuego. Todo en esa escena respira vida, hogar y renacimiento. Yo, mientras tanto, estaba en los campos no muy lejos de casa. La tarde era serena, el viento jugaba entre las espigas de arroz y el paisaje parecía una pintura. Llevaba mi red con la intención de pescar unos cuantos peces para la cena. Pensaba en Huyen, imaginándola aún en la cocina concentrada, feliz. De pronto, mi teléfono sonó. Era el vecino. Su voz sonaba apurada. «Yo creo que tienes visita. 2 hombres y una mujer mayor están en tu casa. Parecen gente seria». Mi corazón dio un vuelco. Dijeron que querían, solo que buscaban hablar contigo. Huyen está con ellos en el patio. Miré hacia el horizonte, hacia donde apenas se distinguía el tejado de mi casa, y sentí una inquietud extraña. ¿Quiénes serían y por qué venían ahora? Recogí la red y empecé a caminar de regreso con el pensamiento hecho un torbellino. ¿Serían parientes del hombre que salvé o algo relacionado con aquel asunto que casi destruyó mi vida? A medida que me acercaba, vi 3 figuras frente al portón, 2 hombres vestidos con camisas oscuras y una anciana de cabello completamente blanco. Huyen estaba en la puerta con las manos entrelazadas
y una expresión mezcla de sorpresa y calma. Me acerqué despacio. Buenas tardes. ¿Puedo saber quiénes son y qué desean? La anciana me miró en silencio. Su mirada era profunda, llena de algo que no supe descifrar de inmediato. Tal vez gratitud, tal vez arrepentimiento. Después de unos segundos, habló con voz temblorosa pero firme. Venimos a darte las gracias, Ye. Me quedé inmóvil. El hombre al que salvaste aquel día es mi hijo. El tiempo pareció detenerse. Sentí a Huyen soltar un leve suspiro detrás de mí. Todas las emociones que había reprimido durante meses volvieron de golpe: el dolor, la rabia, la esperanza, el alivio. La anciana dio un paso hacia mí y tomó mi mano. Si no fuera por ti, lo habría perdido para siempre. Venimos no solo a agradecerte, sino también a disculparnos por el daño que sufriste. Bajé la cabeza incapaz de hablar. Las lágrimas me nublaron la vista. Huyen se acercó y tomó mi otra mano. En ese momento entendí que la bondad siempre encuentra su camino de regreso, aunque tarde. Invité a los tres a pasar. Huyen sirvió té. El silbido de la tetera llenó el silencio como un canto suave de reconciliación. Mientras las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo, pensé que quizás ese encuentro no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. ¿Quiénes eran realmente esas personas? ¿Y qué más podrían traer sus palabras? El sol comenzaba a despedirse, extendiendo una manta dorada sobre los arrozales. Llevaba puesta mi vieja camisa marrón con los hombros gastados por los años y me arremangué los pantalones hasta las rodillas antes de bajar lentamente al campo inundado. El agua tibia y espesa se deslizaba entre mis piernas y el barro se pegaba a mis pies con ese sonido blando y familiar de la tierra viva. Comencé a buscar peces a tientas con las manos hundidas en el lodo. Podía sentir las raíces del arroz, las piedrecillas escondidas y a veces un leve movimiento que delataba la presencia de vida bajo la superficie. En este lugar todos sabemos que bajo las capas de barro, los peces se esconden sobreviviendo en silencio hasta que el agua baje. Así, cada temporada bajamos al campo para atraparlos, no solo para comer, sino también para ganar unas monedas que ayudan a sostener la casa. El aire olía a arroz, a tierra húmeda y a viento. Era un perfume sencillo pero tan propio de mi hogar que me hacía sentir completo. Pasó el tiempo. Busqué durante mucho rato sin suerte. El agua estaba fría y mis manos cubiertas de barro parecían perder fuerza. Pero no me rendí. Había algo en ese silencio, el zumbido de los insectos, el canto lejano de las ranas, que me recordaba por qué amaba tanto esta vida. De repente, un destello bajo el agua. Un pez rápido lo intenté atrapar, pero se escapó. Reí en voz baja. Astuto, muy astuto. El sol descendía y el cielo se tornaba color cobre cuando sentí un movimiento fuerte bajo mis pies. Metí la mano con rapidez y esta vez, sí, un pez, grande, brillante, se debatía entre mis dedos. Lo saqué del agua y su cuerpo relucía bajo la última luz del día. Después vino otro y otro más. Pronto, mi cesta de bambú estaba llena y el campo se llenó del sonido del agua salpicando y de mi risa libre sincera, como la de un niño que vuelve a creer en la suerte. Me senté al borde del campo exhausto pero feliz. El sol ya se había escondido y el cielo ardía en tonos naranjas y violeta. El viento soplaba suave trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y el murmullo lejano de los grillos. Miré mi cesta repleta y sonreí. Pensé para mí mismo, hoy habrá una buena cena en casa. Imaginé a Huyen en la cocina colocando los platos sobre la mesa y a Maya corriendo a su alrededor riendo.
Vi la casa iluminada por una luz cálida, el olor a pescado frito, el sonido de las cucharas, las risas entremezcladas. Solo imaginarlo bastaba para borrar todo el cansancio del día. A veces, la felicidad no necesita grandes cosas, solo un día de trabajo honesto, una cena compartida y el amor de quienes te esperan. Me puse de pie y cargué la cesta sobre el hombro. Pesaba mucho, pero mis pasos eran ligeros. El camino de regreso serpenteaba entre los arrozales y las cañas de bambú se mecían suavemente a los lados como si me acompañaran. A lo lejos vi la luz de mi casa brillando entre las sombras del anochecer. Esa luz, la luz del hogar, era mi faro, mi promesa de paz. Aceleré el paso sonriendo. No solo llevaba peces conmigo, sino también la alegría, la plenitud y la serenidad de un día que había valido la pena vivir. Cuando regresé a casa, el sol ya se escondía detrás de los campos. Los últimos rayos de la tarde se filtraban entre los bambúes pintando de oro el camino de tierra que conducía a mi hogar. Llevaba sobre el hombro una cesta llena de peces. Pesaba bastante, pero mi corazón se sentía ligero, rebosante de alegría después de una jornada larga y tranquila. Al llegar a la puerta, me detuve en seco. En el patio había 3 personas esperándome, 2 hombres y una mujer mayor. Se veían serios, pero no hostiles. Sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. Huyen, mi esposa, estaba en la entrada con las manos todavía manchadas de polvo de madera. Sonrió, aunque en sus ojos había algo de inquietud. «¿Has vuelto? Estas personas te estaban esperando». Dejé la cesta en el suelo y miré con atención. El rostro del hombre que estaba en el centro me resultaba familiar, y entonces lo recordé. Era el hombre al que había salvado aquel día bajo la lluvia, el mismo que sin querer me había traído tantas acusaciones injustas y días amargos. El hombre se acercó visiblemente emocionado. «Hermano Ye, soy aquel a quien salvaste. He venido hoy para darte las gracias y también para pedirte perdón». Sus palabras me conmovieron. Aquel día yo estaba inconsciente. Nadie sabía lo que realmente había pasado. Mi madre y mi hermano se enfadaron y en su desesperación te culparon de algo que no hiciste. Pero cuando desperté y conté la verdad, comprendieron su error. Por eso estamos aquí hoy. La mujer mayor, su madre, avanzó despacio. Tenía el cabello blanco como la luna y los ojos llenos de lágrimas. Tomó mis manos entre las suyas y dijo con voz temblorosa: «Muchacho, lo siento mucho. Como madre me duele pensar que mi hijo causó tanto malentendido. Gracias por salvarle la vida. Gracias por tu bondad». El hermano mayor también bajó la cabeza. «Fui injusto contigo. Te juzgué sin saber. Te pido perdón de corazón». Los miré a los 3. En mi interior ya no había rabia ni resentimiento. Solo paz y alivio. Sonreí y respondí: «No pasa nada. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Cuando una vida está en peligro, ayudar no es una elección, es un deber humano». El hombre sonrió y entonces sacó de una bolsa una canasta de frutas frescas y una muñeca preciosa. «Esta es para tu hija Maya. Espero que le guste». Me quedé sorprendido y agradecido. «Gracias. Seguro que le encantará, adora las muñecas». Huyen salió de la cocina y los invitó con amabilidad. «Por favor, pasen. Hoy mi esposo ha traído muchos peces. Si no tienen prisa, quédense a cenar con nosotros». La anciana asintió con una sonrisa tierna. «Será un honor compartir la mesa con ustedes». Encendí el fuego y empecé a preparar la comida. Huyen cortaba verduras mientras nuestro invitado ayudaba a lavar los platos. La madre del hombre contaba historias del pueblo vecino. Su voz era suave y el humo del fogón flotaba a su alrededor como un velo de paz.
pronto, la mesa estuvo servida pescado frito, crujiente sopa agria con flores de loto, verduras al vapor y una salsa picante en el centro. El aroma llenó toda la casa. Maya apareció corriendo abrazando su nueva muñeca con los ojos brillando de felicidad. «Gracias, señor, es preciosa». Su risa contagió a todos. Durante la cena, nadie habló del pasado. Solo hubo sonrisas, gratitud y el sonido del viento rozando el tejado. Era como si todos hubiéramos dejado atrás algo pesado para reencontrarnos con lo esencial, la humanidad. Cuando terminamos de comer, el hombre se levantó y me estrechó la mano con fuerza. «Gracias otra vez, hermano. Gracias por salvarme y por recibirnos con tanto cariño. Hoy hemos aprendido que el perdón y la bondad son la verdadera fuerza de un corazón noble». Asentí mirando a cada uno de ellos con una sonrisa tranquila. Afuera el viento nocturno movía las hojas del bambú y el canto de los grillos llenaba el silencio. La casa resplandecía bajo la tenue luz de la lámpara, no solo iluminada por el fuego del hogar, sino también por la luz de la comprensión, la gratitud y la paz entre las personas. Esa noche, la pequeña cocina de mi casa estaba llena de luz y de risas. El humo del fuego se mezclaba con el aroma del pescado frito, del jengibre, de las hierbas frescas. El aire estaba vivo, cálido, lleno de humanidad. Todos bajamos a la cocina para preparar la cena juntos. Los hombres se encargaron del pescado, lo limpiaban, lo cortaban y bromeaban entre ellos mientras el agua caía sobre sus manos. Huyen, mi esposa y la madre del joven invitado lavaban las verduras y preparaban los condimentos. Cada uno hacía su parte y entre el sonido de los cuchillos y las risas, la casa se llenó de una energía especial, esa que solo aparece cuando las personas cocinan con cariño. Durante un momento me quedé mirando la escena. Era increíble pensar que hacía poco habíamos estado enfrentados. Pero aquella noche todo parecía haber cambiado. Ya no había desconfianza, solo gratitud y ternura. Después de un buen rato, la comida estaba lista. La mesa quedó servida con sencillez: pescado dorado, sopa agria, verduras cocidas y un cuenco de salsa picante. El olor era delicioso y el ambiente, simplemente, perfecto. Nos sentamos todos juntos. Ya no éramos el que salvó y el que fue salvado, sino solo seres humanos compartiendo una comida. Hablamos de todo, del trabajo, de las cosechas de la vida y de los pequeños sueños que hacen que valga la pena seguir adelante. El joven al que salvé contó que desde aquel día había aprendido a valorar más la familia y la calma. Su madre reía contando anécdotas del pueblo mientras Huyen soltaba sus bromas que hacían reír a todos. Me di cuenta de que eran buenas personas, solo habían cometido el error de dejarse llevar por el miedo y la desesperación. Y eso podía pasarle a cualquiera. Cuando terminamos de comer, nos quedamos charlando largo rato con té caliente entre las manos. Afuera, soplaba el viento nocturno trayendo el aroma del arroz y el sonido de los grillos. Era una noche tranquila, una de esas que parecen contener toda la paz del mundo. Finalmente, cuando se hizo tarde y nuestros invitados se preparaban para irse, el joven se acercó a mí, sacó de su bolsillo un sobre amarillo y lo colocó sobre la mesa. «Hermano Ye, esto es solo un pequeño gesto. Por favor, acéptalo». Lo abrí un poco y vi que dentro había unos $5,000. Para mí y para Guyen era una fortuna. Podría cambiar nuestra vida, reparar la casa, comprarle una bicicleta a Maya. Nos miramos en silencio. Sabíamos lo que pensaba el otro. Le devolví el sobre con una sonrisa. «No puedo aceptarlo. Sé que ustedes tampoco tienen mucho.
Yo te ayudé porque era lo correcto, no por dinero. La madre del joven tomó mis manos con los ojos húmedos. No sabes cuánto nos enseñas hoy, hijo. Gracias por tu bondad. Sonreí. En esta vida todos necesitamos ayuda alguna vez. Hoy me tocó a mí ayudarte. Mañana quizás seas tú quien me tienda la mano. Eso es lo que hace hermoso al mundo. Él asintió con una expresión de respeto y alivio. No hacía falta decir más entre nosotros, ya existía un lazo invisible hecho de gratitud y sinceridad. Cuando se marcharon, me quedé en la puerta mirando cómo sus figuras se perdían por el camino. El aire era fresco y la noche estaba llena de estrellas. Huyen se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo suavemente: «Hiciste lo correcto». Asentí. Sentí una paz que hacía mucho no conocía. Esa noche comprendí que la bondad, aunque a veces cause dolor, siempre encuentra su camino de regreso. Entré en casa. Maya dormía abrazando su nueva muñeca, su rostro iluminado por la luz amarilla de la lámpara. La observé un momento y pensé: mientras existan personas que sepan agradecer, ayudar y perdonar, el mundo nunca dejará de tener esperanza. Apagué la luz y el silencio del campo me envolvió. Esa noche, más que una cena, habíamos compartido humanidad. Đánh thức cả hai bằng một cảm giác bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn. Cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em? Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến buổi chiều. Đến chiều, để đi làm việc về sớm, anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người, cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ. Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối. Mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống
vẫn nắm chặt tay như thể sợ rằng giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy